Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les voy a estar enseñando el paso a paso de esta mochila y si quieres más información acerca de los materiales, abajo en la cajita de descripción siempre les estoy dejando todo con detalle para que puedan verlo. Y también si tienen dudas acerca del paso a paso, pueden dejarlo abajo en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Por acá este es el trapillo que voy a estar ocupando, tiene un grosor de 8 milímetros, tijera y también un crochet de 5 milímetros. Voy a hacerlo con este crochet para que pueda quedar el punto más apretadito. Y si eres nueva tejiendo te recomiendo usar marcadores de puntos para que te puedas guiar mejor. Perfecto, ahora vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado dejando la hebra larga. Y vamos a comenzar a tejer cadenas. En total vamos a hacer 16. Ahora cuando ya tengan las 16 cadenas, lo que vamos a hacer es girar de esta manera. Y justo donde se forman estas barritas es donde vamos a introducir el crochet para comenzar a hacer puntos bajos. Nos vamos a saltar la primera cadena y en la segunda introducimos en la parte de atrás donde están las barritas y hacemos nuestro primer punto bajo. Y así vamos a ir completando por toda la cadena. Acá estoy colocando el marcador de puntos en mi primer punto bajo y simplemente continuamos haciendo este mismo paso hasta llegar al final. Ahora para la segunda fila hacemos una cadena al aire, luego giramos el tejido y acá en el primer punto, que sería estos que se forman acá, vamos a hacer un punto bajo. Volvemos a colocar un marcador de puntos para guiarnos. Y continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar al otro marcador de puntos. Luego, una vez que completen esta segunda fila, vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta llegar a la fila número 18. Y de esta manera tiene que quedarles el tejido. Acá tengo 18 filas y en la número 19 voy a hacer una cadena al aire, giro el tejido y voy a comenzar disminuyendo. Entonces en el primer punto voy a introducir el crochet, tomo lazada y luego hago lo mismo en el siguiente punto. Tomo lazada y saco el trapillo. Ahora esos tres aritos que se forman voy a tomar lazada y los atravieso para hacer la disminución. Entonces aquí ya tengo lista la disminución.
Voy a colocar un marcador de puntos y voy a continuar haciendo puntos bajos. Acá al final vamos a hacer otra disminución, pero ya se las muestro. Entonces continuamos haciendo puntos bajos y al final vamos a dejar 2 puntos libres para poder hacer la disminución. Entonces dejamos estos 2 puntos libres y hacemos lo mismo. Tomamos la lazada, sacamos el trapillo y hacemos lo mismo en el siguiente punto. Luego atravesamos esos 3 aritos y hacemos la otra disminución. Entonces tenemos 2 disminuciones de lado a lado en la fila 19. Ahora para la fila 20 vamos a tejer todo con punto bajo. Entonces hacemos lo mismo, hacer puntos bajos en toda esta fila como ya lo hacíamos anteriormente. Ahora para comenzar la fila 21 vamos a hacer una cadena al aire, giramos el tejido y comenzaremos haciendo una disminución. Entonces hacemos lo mismo que les expliqué anteriormente. Luego hacemos puntos bajos y dejamos 2 puntos al final para hacer la otra disminución. Listo, ahora por último nos toca hacer la disminución y terminamos la fila número 21. Por último vamos a hacer la fila 22, hacemos una cadena al aire, giramos y acá vamos a comenzar con 2 disminuciones, luego hacemos 3 puntos bajos y terminamos con 2 disminuciones. Entonces aquí hago mi primera disminución, seguido de esto hago otra disminución. Listo, entonces de esta manera terminamos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es el borde y lo vamos a hacer con punto deslizado. Entonces lo primero que vamos a hacer es una cadena al aire. Luego vamos a introducir el crochet justo en esta parte. Yo acá voy a poner este marcador para saber qué es el principio del borde que voy a hacer. Y lo que les quiero explicar es que vamos a introducir el crochet en estas barritas que se forman en todo el borde de esta base. Entonces vamos a comenzar en esta, seguido de esto sería acá, luego acá. Y de esta manera vamos a ir introduciendo el crochet en todas estas barritas.
Perfecto, y aquí casi estoy terminando. Miren cómo va todo el borde alrededor. Ya lo que me queda es terminar esta parte hasta el marcador amarillo. Entonces seguimos repitiendo el mismo paso, que sería punto deslizado. Ahora, para terminar, cortamos la hebra y vamos a esconder esta hebra de la siguiente manera, con una aguja lanera, ya sea de plástico o de metal punta redonda. Entonces nos saltamos el primer punto donde está el marcador de puntos, en el siguiente introducimos la aguja y nos devolvemos a donde está el punto donde salió esta hebra larga, que sería justo acá. Entonces pasamos otra vez la aguja y escondemos esa hebra larga que nos sobra. Luego de tener lista esta base, vamos a contar desde la parte de abajo. Entonces contamos 10 filas y luego vamos a enganchar el crochet justamente en esta hebra, pero tiene que ser una sola y es la de atrás. Entonces allí vamos a introducir el crochet y ahora vamos a comenzar a utilizar el trapillo nuevamente. Vamos a engancharlo acá y hacemos una cadena al aire. Luego, en ese mismo punto, vamos a hacer un punto bajo. Como ya tenemos nuestro primer punto bajo, vamos a hacer lo siguiente: colocamos el marcador y luego, para firmar bien, vamos a tirar de la hebra corta. De esta manera ajustamos acá y continuamos haciendo puntos bajos tomando la hebra trasera. Entonces esto lo vamos a repetir durante todo el borde de esta base que tenemos. Y como les acabo de comentar, esto lo vamos a seguir repitiendo por todo este borde. Escondemos estas hebras que están sobrando y llegamos antes del marcador amarillo. Por acá, miren, ya llegué. Y para cerrar esta vuelta vamos a introducir de esta manera el crochet, que por cierto aquí me comí un punto, así que
lo voy a deshacer para terminarlo. Voy a hacer este último punto bajo que me queda. Entonces introducimos de esta manera en el primer punto bajo que hicimos, luego pasamos la hebra así por la parte de atrás y hacemos una cadena al aire. De esta manera no se va a notar la costura, va a quedar por la parte de adentro. Y en ese mismo punto bajo vamos a hacer nuestro primer punto bajo de la vuelta número 2. Y continuamos haciendo exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Y en total vamos a tejer 3 vueltas. Y aquí estamos haciendo la segunda y nos falta otra para que sean 3 en total. Y una vez que terminen esas 3 vueltas, lo que toca es repetir esta misma pieza para tener 2 iguales como estas que tengo acá, que simplemente es repetir el mismo paso que les acabo de explicar. Entonces tenemos estas 2 piezas iguales y ahora vamos a hacer lo siguiente. En esta última que tejí yo no corté la hebra y lo que voy a hacer es cerrar tal cual como les expliqué. Luego vamos a agregar una fila, esta tiene que ir a la misma altura. Lo que tienen que hacer es contar igual las filas que tienen en la base, que serían 10 de altura, para que coincidan de lado a lado. Y ya con esa guía lo que hacemos es seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar al marcador que puse del otro lado. Ya lo que hago es retirar el marcador y hacer el último punto bajo. Y eso sería todo, solamente lo vamos a hacer en una sola pieza. Ya la otra iría como en la parte de arriba, de esta manera. Y acá volvemos a cerrar como les expliqué anteriormente, igual se los dejo acá en pantalla para que se puedan guiar. Ahora para el bolsillito frontal vamos a hacer 12 cadenas. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y seguido de esto hacemos 12 cadenas. Cuando ya tengan listas las 12 cadenas vamos a saltarnos la primera y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Lo vamos a hacer igual tomando las barritas que se forman en la parte de atrás de la cadena. Entonces continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Y en total debemos tener 7 filas. Acá ya estoy haciendo la primera y seguimos hasta tener las 7 filas. Listo, ya completé las 7 filas. Ahora vamos a hacer el borde de punto deslizado que les expliqué al principio.
pero lo vamos a llegar en toda esta parte, miren, este borde tal, hasta llegar acá. Entonces hacemos una cadena al aire, luego esta va a contar como la primera fila, que sería esta, y vamos a colocar un marcador de puntos para saber que este es el principio. Ya lo voy a hacer de nuevo, una cadena al aire, colocan su marcador de puntos para que se puedan guiar mejor. Y continuamos haciendo punto deslizado, tomando esta barrita, luego la que le sigue, y así hasta completar todo este borde, y vamos a llegar hasta acá. Yo por acá ya completé el borde. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a introducir el crochet y giramos nuestro tejido de esta manera, hacemos una cadena al aire, y acá en esta barrita, que sería la del frente, vamos a introducir el crochet y hacer punto bajo, y lo vamos a hacer alrededor de todo este borde, tomando la hebra de adelante. Listo, allí solamente vamos a hacer una sola fila. Aquí ya yo tengo listo el bolsillito que va acá. Ahora vamos a hacer la tapa tal cual como hice la base de este bolsillito, con la misma cantidad de cadenas, que serían 12, y de filas, que serían 7, y hacemos el borde de punto deslizado. Si no lo recuerdan, pueden retroceder y es el mismo paso a paso. Miren, es tal cual como lo que hicimos en el bolsillito. Aquí ya tengo la tapa. Ahora lo que vamos a hacer es adaptarla ya a la mochila. Entonces aquí es básicamente primero posicionar la ubicación que ustedes quieren para el bolsillito, si lo quieren más arriba, más abajo, hacia un lado, hacia el otro. Allí ustedes lo ubican exactamente donde lo quieren, y una vez que ya sepan dónde quieren ubicarlo, vamos a empezar a adaptarlo haciendo punto deslizado de la siguiente manera que yo lo voy a hacer. Yo acá lo que estoy haciendo es dejando como un dedito de lado y lado igual abajo, o mejor dicho, dejando una fila o un punto bajo de lado y lado. Entonces lo primero que hacemos es pasar el crochet a la altura donde queremos que quede el bolsillo. Luego tomamos la lazada de esa hebra que dejamos en el bolsillo, sacamos, volvemos a introducir en el siguiente punto, y en el siguiente punto, perdón, del bolsillito vamos a introducir el crochet, pasamos el hilo y hacemos un punto deslizado. De esta manera es como yo lo voy a adaptar. Igual, si se les hace más cómodo agarrar la aguja lanera con el trapillo e ir cosiendo alrededor, también es válido, pueden hacerlo. Así que ahí ustedes deciden cómo se les hace más cómodo. Igual yo les voy a dejar acá el paso a paso para que se puedan guiar.
Perfecto, miren como yo acá adapté el bolsillito. Ahora voy a hacer lo mismo pero con la tapa en la parte de arriba y es exactamente lo mismo. Igual se los dejo acá en pantalla para que vean el paso a paso, pero es lo mismo, es ir haciendo punto deslizado. También es válido que lo hagan con la aguja lanera para que se les haga más fácil a las personas que no entienden muy bien haciéndolo de esta forma. Ya luego, una vez que terminen, lo que hacen es cortar y esconden todas esas hebras que quedaron sueltas dentro del tejido para asegurar. Y de esta manera miren cómo queda la tapa. A continuación les voy a mostrar cómo adapté el cierre. Por lo menos en este caso yo lo tuve que cortar porque es demasiado largo y voy a posicionarlo con estos alfileres. Así que si en tu caso llegas a conseguir un cierre muy largo, puedes cortarlo sin problema porque ya al final se puede adaptar fácilmente. Yo después les explico. Ok, algo importante es que vamos a ir posicionando el cierre justo a la altura donde dejamos esas 10 filas que les comenté anteriormente, que justo ahí es donde va a ir el espacio para abrir la mochila, y lo vamos a hacer desde acá hasta el otro lado, de la misma altura. Luego quitamos el cierre y lo vamos a posicionar de la misma manera con los alfileres del otro lado. Ubíquenlo bien, traten de calzarlo a la misma altura y que coincida con el otro cierre que tenemos en la otra pieza. Entonces acá ya yo por lo menos tengo la guía, que es el borde que hicimos nada más en esta pieza. Entonces vamos a ir ubicándolo a esa misma altura. Y una vez que ya tengan posicionados los cierres, vamos a usar este nylon que es transparente con una aguja de coser de estas delgaditas, y simplemente vamos a hacer puntadas en todo el borde del cierre, tanto de esta pieza como de la otra. Yo voy a ir adelantando esto para ya tener estas dos piezas listas con el cierre. Ahora sí les voy a explicar cómo vamos a colocar el cierre o el brochecito para poder cerrar. De hecho acá, si observan, están los nylon sueltos,
Entonces esos que quedan así sobrando, yo lo que hago es hacerle unos nuditos y lo quemo con un encendedor. Entonces nada, acá voy a agarrar esto y voy a unir de lado a lado y lo voy pasando de esta manera. Por eso es que les digo que no importa si es muy largo y tienen que cortarlo, porque igual va a calzar perfectamente. Y por cierto, yo por acá había dejado el nylon con la aguja, porque justamente acá cuando cerremos esto tenemos que asegurar haciendo varias puntadas, de manera de que cuando vayamos a abrir el cierre no se vuelva a salir por la parte de abajo. Y nada, les voy a dejar acá en pantalla las puntadas, las puntadas como las hice. Y miren, de esta manera aseguramos que no se vaya a salir el cierre. Miren, ahí queda bien asegurado. Y ahora sí podemos cerrar por la parte de abajo con esta hebra de trapillo. Vamos a hacer lo siguiente. Enhebramos con una aguja lanera punta redonda de metal y vamos a coincidir punto con punto de ambos lados. Tenemos varias maneras de hacer la costura. Miren, yo aquí voy a agarrar esta hebra que está por la parte de adelante. Ay, lo siento que tapé ahí. Y ahora voy a pasar por la otra. Entonces pueden hacer la puntada así, solamente tomando la hebra de adelante. Pero también está esta opción, que sería tomando las dos hebras. Siento que así aseguramos mucho más esta parte de abajo para que quede más resistente. Entonces, en vez de tomar solamente las dos de adelante, vamos a tomar ambas hebras de lado y lado para asegurar mejor esta costura, perdón. Entonces vamos a ir haciendo estas puntadas alrededor de toda la mochila por la parte de abajo. Listo, por acá ya casi termino, y para tapar ese hoyito simplemente vamos a tomar estas que están acá, tomamos las dos de lado y lado y hacemos otra puntada. Ya luego lo que vamos a hacer para asegurar bien esta parte es pasar el trapillo por la parte interior de la mochila. Y si ustedes quieren, para asegurar esa hebra que quedó en la parte interior de la mochila, podemos hacer varias puntadas con este nylon que es transparente y no se nota, y ya después cortamos el trapillo sobrante. Por cierto, a las personas que les gusta hacer los forros que son con tela para las mochilas o las carteras, pueden hacerlo perfectamente. Yo la verdad no lo hago porque no me gusta mucho coser, pero el resultado así con esos forros se ve genial, tanto las mochilas como las carteras. Y para el bolsillito voy a estar colocándole estos broches de imán de lado a lado. Esto se los voy a dejar el paso a paso abajo en la cajita de descripción para que lo vean con detalle. Igual hay broches de imán que vienen como para coser. Estos tienen como estas pincitas que se adaptan. Así que nada, se los dejo abajo en la cajita de descripción para que puedan ver el paso a paso. Ahora para el asa corta que vamos a poner en la mochila, vamos a dejar una hebra larga acá para poder coser después, y tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3
y 4, que sería la cadena de altura, giramos y vamos a ir haciendo puntos bajos tomando estas barritas que tenemos en la parte de atrás. Entonces hacemos un punto bajo, 2 y 3. Entonces ya tenemos la primera fila y esto lo vamos a repetir hasta tener 15 filas en total. Perfecto, yo aquí ya las completé. Ahora voy a cortar la hebra también dejando un espacio para usar estas mismas hebras y así poder coser a la mochila. Justo acá es donde yo voy a colocar esta asa y me voy a ubicar con la fila del espaldar de la mochila. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, con esta fila que tengo acá, miren, esta que está por acá, me voy a guiar de lado a lado. Voy a primero posicionar un lado haciendo varias puntadas. Y ahora lo mismo, pero del otro lado, guiándome con esta misma fila que tengo acá para que queden a la misma altura. Y listo, miren cómo queda el asa. Ahora esas hebras que quedaron sobrando, que las pusimos por la parte interior, lo que vamos a hacer es esconder dentro del tejido y tratar de que coincidan para poder hacer un nudito. Igual ya les voy a mostrar cómo yo lo hago. Miren cómo se ve. Y esto es lo que voy a hacer. Esconder, luego coincidir con ambas hebras y hacemos un nudito que no sea tan apretado, pero sí para asegurar. Y luego perdemos las hebras de lado a lado. Y listo, así perdemos eso y queda bien asegurado. Ahora vamos a hacer el asa para la parte de atrás. Y esto yo sí se los voy a dejar en un tutorial aparte porque ya lo tenemos acá en el canal. Se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y así ustedes ven el paso a paso y hacen el asa tal cual como yo se las voy a mostrar acá. Lo que sí les voy a dar diferente es la medida, ya que quiero que les quede bien, porque si la hacen o muy larga o muy corta, va a quedar rara la mochila a la hora de ponérsela. Esta mide aproximadamente, creo que son 90, ya déjenme ver. Miren, esta mide 96 centímetros. Yo les recomiendo esta medida para que cuando vayan a colocar las cosas que quieren llevar en su mochila no se les vaya a bajar demasiado. Entonces, como esto estira, es mejor hacerla un poco corta para que el peso que lleven en la mochila como que haga un balance perfecto y no quede tan baja la mochila. Básicamente es para eso. Entonces, nada, para coserla yo voy a hacer como una puntada en la parte de arriba, justo en el medio, y después de lado a lado. Igual acá les dejo en pantalla para que se puedan guiar.
Ya luego cuando estén bien aseguradas en la parte de abajo, lo que hacemos es esconder esta hebra larga por todo el asa. Traten de esconderlo lo más que puedan para asegurarlo bien. Y luego en la parte de arriba, cuando ya quieran cortar, primero cosen un poco, hacen unas puntadas como para asegurar de que no se vaya a ir el trapillo, que no se vaya a salir, y listo. Y así quedaría el asa, por lo menos en la de la parte de arriba cuando yo la cosí. Ya después lo que hago es esconder las hebras por la parte interior de la mochila, así como les expliqué con las otras hebras, y no se ve nada ya en la parte interior. Entonces nada, miren qué bonita queda la mochila. Está súper fácil de hacer, claro, lleva su trabajo, lleva bastante dedicación, pero nada imposible. Espero que les haya servido de mucha ayuda, sobre todo a las personas que me han escrito demasiado por esta mochila de trapillo, porque ya yo se las había hecho con hilo acrílico, pero definitivamente sé que les gusta más cómo queda el acabado con trapillo. Así que nada, si tienen alguna sugerencia de hacer otro tutorial con este tipo de material, déjenmelo abajo para poder hacer un próximo tutorial con mochila, bolso, lo que ustedes quieran. Así que si este contenido ha sido de gran valor para ustedes, no olviden de dejarme un like, de compartirlo, suscribirse si no lo han hecho aún, ya que eso me ayuda muchísimo. También si quieren hacer una pequeña donación, recuerden que aquí abajo tienen el corazoncito de gracias, así me pueden ayudar porque sí, este es mi trabajo, así que se los agradecería muchísimo. Gracias por ver, por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo tutorial con más contenido de valor. Chao, chao.